Vamos a cerrar los ojos un momento, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su ayuda para que la palabra nos pueda bendecir a nuestra alma. Señor, gracias. Nos permites, Señor, abrir tu palabra. Necesitamos la ayuda, Señor, de lo alto. Necesitamos esa buena dádiva, Señor, ese don perfecto, Señor, para que la palabra no caiga en saco roto, Señor, para que nos alumbre, Señor, pero por encima de todas las cosas, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y te damos gracias, Señor, que nos ayudas a estar aquí, Señor. Danos un corazón sencillo, un corazón de niño, un corazón limpio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a empezar leyéndote un pasaje en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 24, versículos 45 y 46. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús hablándole a unos discípulos que se iban lamentando por la muerte de Cristo. Nosotros esperábamos, decían ellos, que Él era la redención de Israel. O sea, no entendían realmente lo que Cristo había hecho, lo que había venido. Y aquí dice que les abrió el entendimiento y les dijo que así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Por ahí leyendo algunos artículos me encontré que algunas personas preguntaban: ¿qué necesidad había de que Cristo padeciese lo que padeció para que Dios nos perdonara? ¿Por qué Dios no nos perdona simplemente sin necesidad de nada más? Si yo cambio, si yo empiezo a hacer las cosas que a Él le gustan, si yo hago las cosas como a Él le agradan, ¿por qué no nada más me perdona y hasta ahí? Dios no podía haber planeado o meditado cómo salvarnos sin que incluyera la muerte de Jesús. ¿Estaba Dios realmente tan indignado, tan airado, como para exigir que alguien muriera, en este caso su propio Hijo, como pago por nuestra deuda, por nuestros pecados? ¿No me podría perdonar Dios sin necesidad de exigir ningún rescate? Si Dios lo hubiera hecho así, hubiera brillado sobremanera su misericordia. ¿Sí, verdad? Si lo hubiera hecho de esta manera, que no hubiera tenido que morir Jesús para que fuésemos perdonados, se exaltaría mucho la misericordia de Dios. Pero Dios no nada más es misericordia, también es justicia. ¿Dónde quedaría su justicia? Entonces se exaltaría la misericordia, pero no la justicia. Yo quiero que veamos, como a manera de respuesta a estas preguntas, en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 25. Dice: a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Cristo, de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
Y dice estas palabras, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate bien cómo fue necesario que Cristo fuera nuestra propiciación. Y fue debido a que Dios estuvo pacientemente esperando, y pasaba por alto y no ejercitaba su justicia. Y Cristo tuvo que hacer las veces de aquel que tiene que pagar las culpas. Alguien tenía que pagar. La ley de Dios había sido menospreciada, había sido pisoteada, y Dios tenía que restaurarla, tenía que restablecerla. Y para ello era necesario que alguien pagara. Aquí dice que a Cristo, por medio de la fe en su sangre, fue para que fuera manifiesto la justicia de Dios. La palabra manifestar en el griego es la palabra endeixis, que quiere decir mostrar, señalar, como quien dice exhibir. Dios exhibiendo su justicia en la persona de Cristo. O sea, Dios no podía pasar el pecado por alto nada más como si hubiera sido una especie de resbalón y se acabó. Tenía que hacer cumplir lo que había dicho. Si pecas, vas a morir. Y las consecuencias, el ser humano no las podía sobrellevar, porque la muerte del ser humano iba a ser para toda la eternidad. Si hubiera caído la justicia de Dios sobre el ser humano a causa de los pecados, no había más remedio que perderse para siempre. El hombre jamás hubiera podido vencer a la muerte. Pero en Cristo, por eso dice que así era necesario. Fíjate, Dios manifestó su justicia en la persona de Jesús. ¿Y de qué manera? Ahí castigó, ahí ejecutó Dios su justa ira por los pecados. Y bueno, te podrás preguntar, bueno, pues ¿qué tan serio el pecado? ¿Qué tan grave es? ¿Por qué fue necesario que Jesús pasara estas cosas? Él es Dios, Él podía haber hecho que nada más con el simple hecho de decir, ya estás perdonado, pásale. Y no lo hizo así, sino que tenía que demostrar que Él es justo, y lo hizo en la persona de Cristo Jesús. Dice, para manifestar su justicia. No es solo la misericordia de Dios, también la justicia de Dios se tiene que llevar a cabo. Qué grave es el pecado, qué tan grave es. Yo meditando, entre las cosas más graves, más horrendas, más espantosas, más terribles, más desagradables en todo el universo, en todo el mundo, en toda la humanidad, ¿qué crees que sea? Sí te habrás enterado de cómo las guerras a veces entre los países allá africanos las resuelven a base de machetazos y se llevan de por medio niños, ancianos, embarazadas, no respetan. Es algo espantoso. Es algo horrendo de veras, es algo que no lo puedes ver. Pero ¿sabes tú por qué es todo eso? Las guerras, las bombas atómicas, los adulterios, las violaciones. ¿Por qué el mundo está tan corrompido, tan destruido? Pues no es por otra cosa más que por el pecado. Si algo hay espantoso, nosotros deberíamos de considerar precisamente esto, por encima de todo, el pecado. Luego a veces no se le da el peso que se le tiene que dar. Y los arrepentimientos que se generan después de escuchar el Evangelio son muy tibios, son muy superficiales, no se profundiza. Pero mira, vamos a ver en la Escritura la gravedad, lo serio, lo espantoso que es el pecado.
en el libro de Isaías, capítulo 24, versículos 4 al 6, dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Fíjate bien, es una destrucción muy grave en el ambiente de nuestra tierra. Cayeron, dice, se enfermaron, la tierra se contaminó. La causa, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. En otras palabras, vivían continuamente en el pecado. Cuando dice traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, pues a mí me venía a la mente lo que dice en 1 Juan capítulo 3, que el pecado es transgresión de la ley. Es un traspasar un límite que Dios ha establecido. Y en este caso, los moradores se olvidaron de Dios y empezaron a hacer las cosas a su manera. Se olvidaron del pacto sempiterno, se olvidaron de la eternidad, ya no tomaron en cuenta a Dios para nada y empezaron a vivir, pues a tomar la mujer que querían, a exprimir al pobre, al menesteroso, sin preocuparse por hacer misericordia por las viudas, los huérfanos, solamente crecer, ser poderosos, más poderosos, y empezaron las guerras y las destrucciones, empezaron los abusos, empezaron las violaciones, empezaron un sinnúmero de circunstancias debido a la amargura y al odio que se generan en todo esto. Y todo derivado porque dejaron de lado a Dios, decidieron dejar de lado sus mandamientos y sus leyes, y se olvidaron que la eternidad está ahí a la vuelta de la esquina y no les importó nada. Y dice el verso 6, por esta causa la maldición consumió la tierra. La maldición. Tú puedes ver una casa. Vámonos aquí a lo cerquita, a lo que tenemos al alcance. Cuando una casa está trastornada, no es en vano. Dice la Biblia, la maldición nunca viene sin causa. O hay un adúltero, o hay un abusador, o hay un gritón, o hay una persona que está oprimiendo, o hay alguien que está lleno de amargura y vertiendo veneno por todo, o hay injusticias, aprovechándose a veces de la debilidad de los niños, de las mujeres, a veces las mujeres engañando a los maridos para sacarles provecho. Y la casa se hace un desastre. Es un lugar lleno de, vaya, entras y ya ni quieres estar ahí. Y se siente el ambiente pesado, tenso. Ahí no hay bendición. Si lees los letreros donde dicen, Dios aquí está con nosotros, pero entras y está el ambiente tenso, lleno de amargura y lleno de resentimientos, llenos de desconfianzas, llenos de odios, adúlteros, ladrones, maldicientes. Y la casa se hace un trastorno. ¿Y cómo crecen los hijos? Al que bien le va en su soberbia, crece y ya no le hace caso a nadie y se dirige por lo que él piensa que es lo mejor. Al que más o menos bien le va, pero al que le va mal, acaba frustrado, acaba traumado, acaba lleno de complejos, acaba lleno de situaciones diversas que lo llevan a no tener confianza en nada ni en sí mismo y acaba destruido en la vida. ¿Y todo por qué? Porque han dejado de lado las palabras sanas de Dios, las sanas palabras del Evangelio, las sanas palabras de Jesús, que nada tienen que ver con el pecado, con la maldad. Y aquí nos dice,
La maldición vino y consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. No podemos pensar que el pecado sea una cosa así, nada más como así. Si tú tienes un estilo de vida donde tu vida ya no sabes qué hacer con ella, vuélvete a Dios. El pecado te va a acabar destruyendo. Llegará el día donde tus acciones, a lo mejor ahorita no está surtiendo efecto esa acción que hiciste, pero te va a alcanzar. Tarde que temprano te va a alcanzar. Las obras que haces nunca quedan sin fruto. Todo aquello que haces te va a alcanzar, sea dentro de un año, dentro de 10 años, pero la maldición va a estar presente, especialmente cuando tengas que partir hacia con Dios, y donde no vas a tener más que una vida llena de pecados. ¿Qué es lo que te espera? Aquí dice, la maldición consumió la tierra por esta causa. A lo mejor podrás decir, bueno, pues es que, pues sí, pues son pecados bien graves y bien escandalosos, y mira, pues cómo no, si las guerras y se matan y abusan y se violan, etcétera, son cosas muy serias, muy profundas, pues tienen que venir las consecuencias. Es lógico, es una manera racional de entender las cosas. Pero mira, te quiero mostrar el primer pecado que hubo en la tierra. Te lo voy a mostrar en el libro de Génesis, capítulo 3, 17. Génesis 3, 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hablándole Dios a Adán. Y dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea, se infiere que se olvidó lo que Dios le había mandado que guardara y no lo hizo. Y transgredió esa ley, esa sencilla ley de no comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Ahora, dime, ¿qué tiene de malo comerse una fruta? ¿Qué tiene de malo? Aquí no estamos hablando de un abuso sexual, de una violación, de una actitud homosexual, no estamos hablando de cosas graves o escandalosas. Fue simple y sencillamente que dijo, pues bueno, se ve bien, mi esposa dice que está buena, pues yo creo que tiene razón. Y menospreció el mandamiento. Ese es el punto del asunto. Desechó la palabra de Dios. En eso consiste el pecado, no el tamaño de la acción o lo grave de las consecuencias, que aunque si te pones a pensar, las consecuencias aquí no son menores. ¿Qué fue lo que pasó por ese simple pecado que no se ve nada grave y escandaloso? Pero fue una decisión de no hacerle caso a Dios, dejarlo de lado. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fue creado? Para ser bendito, para estar con Dios, para tener paz y descanso, para tener seguridad y salud. A raíz de esa acción se acabó todo eso. Se acabó, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo recuerdo cuando estaba en un pueblo compartiendo el Evangelio, pues a veces me trasladaba en autobús, iba en un camión, iba escuchando los comentarios de unas personas diciendo, oye, ¿ya supiste que se murió fulanito? No, ¿a poco? Dice, sí, se murió.
Dice, bueno, pues al menos ya no va a tener que pagar recibos, no va a tener que aguantar pleitos, no va a tener ni miedos, no va a tener que andar con temores, ya descansó. Digo, es lo que el hombre entiende, que aquí hay problemas, aquí hay aflicciones, aquí hay dolor, aquí hay desesperanza, aquí hay angustia, aquí hay depresiones, hay ansiedades, hay inseguridades. ¿Y qué es lo que anhela? Pues partir para un lugar donde pueda sentirse seguro. Obviamente, si ellos pues no entienden lo que es el Evangelio, pues no comprenden realmente la esencia de la salvación. Pero me llamó la atención el comentario y no se me olvidó. Ya descansó. ¿Qué es lo que todos queremos? Pero aquí se le acabó. Se le acabó por una sencilla decisión que tomó de decir, lo que Dios me dijo, creo que es mejor lo que dice mi mujer. Como cuando le dijo Dios a David, ¿por qué menospreciaste la palabra de Jehová? Que esto realmente fue lo que pasó. Que el mandamiento de Dios no es tan importante. Puedo yo transgredirlo cuantas veces quiera. Y las consecuencias nos hicieron esperar. Para comenzar, el primer dañado fue el mismo Adán. Llegó Dios a buscarlo, y cuando antes se acercaba con libertad y con toda confianza a Dios, ahora se escondió. Ya tenía miedo, ya tenía ansiedad, y Dios todavía no le declaraba estas cosas. Cuando Dios vio esa actitud, dijo, ¿comiste del árbol? Debido a eso ahora vas a padecer las consecuencias. Vaya que el pecado es algo grave y serio. Es algo verdaderamente espantoso. Mira, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, Adán no iba a morir. No iba a morir, fue el diseño, pero el pecado provocó que la muerte viniera a su vida. El pecado es algo serio, algo espantoso, algo verdaderamente grave. Y hay personas que quieren acercarse a Dios y quieren acercarse y entrar en los términos del reino y estar viviendo en ellos, pero no le dan la profundidad que deben de darle a la justicia de Dios. Fíjate lo que tuvo que pasar Jesús para que esa justicia de Dios se manifestara en nosotros y nos fuera quitado la culpa, nos fuera perdonado nuestros pecados. Que cuando a mí me preguntaron, ¿cuántos pecados crees que habrás cometido? Pues yo me puse a hacer memoria, y dije, no, pues no me acuerdo, pero voy a hacer un costalote. Ahora imagínate, Adán solamente un simple pecado, tan simple como comerse una fruta, y desencadenó toda la maldición. Por ese pecado nos fue transmitido la muerte a todos los seres humanos. ¿Qué culpa tenía yo? Pues son las consecuencias de la desobediencia. Cuando Jesús viene y cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, lo que proclama es arrepentíos. En otras palabras, dejen de vivir para sí mismos y vuelvan su corazón a Dios. El Antiguo Testamento dice, el cual será amplio en perdonar. Y Jesús vino para eso. Pero Él tuvo que pagar antes un precio muy alto. Las consecuencias de nuestros pecados fueron espantosas. ¿Te has puesto a profundizar en lo que pasó Jesús? Ya desde que Judas lo entregó, cómo empezó él a angustiarse en gran manera, ya su sudor como gruesas gotas de sangre. Tan grande era la angustia por lo que iba a pasar, que él jamás había pecado, pero ahora le iban a echar
todos los pecados a Él, el responsable iba a ser Él. Iba a perder la comunión con el Padre. Ya no digamos que lo azotaron, lo golpearon, lo escarnecieron, le clavaron una corona de espinas que quizá le atravesó las orejas, las espinas de grandes que estaban. Le arrancaron la piel de la espalda, la dejaron toda destrozada, toda molida, el rostro todo tumefacto, con golpes, puñetazos, escupitajos. ¿Y fue por los pecados? ¿Cómo pretendemos entrar con Dios si no ponemos en el corazón una profundidad de a de veras, de renunciar a todo lo que se nombre pecado, de abstenerse de toda especie de mal, como dice la Escritura? Porque sí, todos tenemos derecho a entrar al reino y queremos y necesitamos, y Dios es lo que quiere, dice que Él no quiere que ninguno perezca. Pero ¿cómo se va a entrar en los términos del reino? Pues si el reino es un reino de paz, es un reino de gozo, es un reino de justicia, es un reino donde no hay cansancio, no hay fatiga, no hay muerte, no hay dolor, no va a haber necesidad de sol, de luna, porque ahí va a estar Dios alumbrándolo el todo y cubriendo todas las necesidades de cada quien. ¿Cómo pretendería entrar a alguien? Imagínate que introdujera a Dios a uno solo, que todavía estuviera viviendo en los pecados. ¿Qué pasó cuando se generó el pecado en Adán? ¿Qué pasó cuando dice en Isaías, la maldición cubrió toda la tierra? Imagínate que entrara alguien así al reino de Dios. Es imposible. Dios no lo va a dejar entrar. No lo va a dejar, ¿por qué? Porque todo lo va a trastornar, todo lo va a destruir, todo lo va a maldecir. Uno solo. No por nada dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así de horrendo es el pecado. Así de espantoso es el pecado. Jesús vino, pagó por nosotros y Dios manifestó su justicia en Él para que nosotros quedáramos libres de esa justicia de Dios. Lo único que se nos pide es que nos hagamos como niños y que obedezcamos a Jesús en todo lo que Él ha establecido. Y esto implica una vida recta, una vida alejada de los pecados a lo más que entiendas. Poner en el corazón realmente, ya no quiero más pecar, yo sé que estoy enviciado en esto, yo sé que estoy esclavo de esto, sé que estoy encadenado y difícilmente mis palabras van a poder controlar las maldiciones, difícilmente voy a poder controlar mi lengua, pero pon en tu corazón que el pecado es algo tan serio y tan profundo que le digas a Dios, Señor, ayúdame, ya no quiero volver a pecar. Porque si yo permanezco en esa situación, no voy a estar donde tú quieres que yo esté, porque eso es lo que Dios quiere. Si no, ¿para qué nos iba a mostrar su amor? Fíjate, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué le correspondía al mundo en base a los hechos que ya había estado viviendo? Pues que Dios lo abandonara a su suerte. Pero Dios se compadeció tanto y quiso ejercitar su misericordia, dando la oportunidad de salvación para todos. Lo único que nos está pidiendo es que volvamos nuestro corazón a Él, a Dios, por medio de Jesús. En Cristo se cumple la justicia de Dios. Ahí fue donde Dios manifestó su justicia para que nosotros pudiéramos quedar libres. Es como si tú estuvieras en la cárcel a punto de ser ejecutado en la silla eléctrica y llega alguien y te dice, ten, esa es tu carta de liberación, yo me voy a ocupar ahí tu lugar. Es increíble, pero así fue.
¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad había? Pues sí, era necesario, porque si no lo hubiera hecho, ninguno de nosotros nos hubiéramos puesto en el lugar adecuado, porque todos pecamos. Y lo que corresponde a nuestras acciones es precisamente que la justicia de Dios se descargue sobre nosotros y vamos a acabar destruidos. El único que no había pecado era Jesús. Y Él tomó nuestro lugar y Él hizo posible que la salvación se hiciera algo real. Solo que tenemos que considerar de dónde nos saca Dios y ya no volver atrás. Aún la naturaleza misma, dice la Escritura, que gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación se trastorna también por los pecados. Los hijos de Dios ya no practican el pecado y están siempre preocupados por hacer las cosas justas y rectas y limpias como Dios quiere, y por eso dice que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es lo que está esperando la creación, porque está sujeta a corrupción ahorita, está sujeta al capricho de los gobiernos poderosos, de los avaros, de la gente que no le importa nada de lo que suceda en su medio ambiente, y la naturaleza también está padeciendo por causa de los pecados. O sea, no se queda el daño a las personas que están a tu alrededor cuando tú pecas, porque tú eres una influencia para todo. Sea bueno, sea malo lo que hagas, pero a todos vas a alcanzar con lo que hagas. Y el pecado nunca se queda solamente ahí en ti, sino que con tu pecado afectas a otros de tal manera que todo se corrompe. Por eso dice que mirad bien, no sea que entre vosotros haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, dice. La amargura es un pecado que a veces no se le miden las consecuencias, pero con tus actitudes amargadas puedes producir otro amargado igual o peor que tú, al punto que empieza a agarrar, no sé, algún rifle y empezar a disparar a todo el mundo nada más de puro coraje. ¿Qué es lo que ha estado pasando en muchos lugares? ¿Por qué? Porque el pecado es algo verdaderamente que destruye como no tienes una idea. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que vives? ¿Quieres realmente estar en la gloria de Dios? Necesitas volverte a Dios realmente como Dios quiere. El pecado jamás, jamás va a traer bendición. Nunca. Imagínate, como te decía, que Dios a uno solo aceptara en su reino un amargado. ¡Qué destrucción! Fíjate lo que dice del cielo. Más te voy a leer un texto, tú puedes leer todo el contexto en tu casa, pero dice en Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Todo armonía, todo satisfacción, nada de queja, nada de desconfianzas, sus siervos sirviéndoles con libertad y agradecimiento, porque dice, ya no habrá ahí más maldición. Un solo pecador que se introdujera al reino, imposible, no se puede. Por eso el llamado es ese, arrepentidos. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Amparen a la viuda, al huérfano. Vengan luego y estemos a cuentas. Restituyan al agraviado. Todo en base a la justicia de Dios. El cielo es un lugar de reposo eterno. Eso es lo que todos anhelamos. Por eso hay tantas religiones. Pero en base a esa misma necesidad, el corazón muchas veces se engaña pensando que así como es en sus pecados, así lo van a aceptar. Y Jesús vino a aclarar las cosas, que no es así. Ni una jota, ni una tilde.
todo se tendrá que cumplir. Si no os hacéis como niños, no entraréis. A veces me pregunto, bueno, ¿por qué en los cielos se menciona que son millares y millares y millones de multitudes? Si mismo Jesús dijo, muchos lo van a querer alcanzar y no lo van a conseguir. Habló de una manada pequeña. Son pocos los que lo alcanzan. Entonces, ¿de dónde salen tantas multitudes? Y meditando, pues bueno, yo no sé cuántos bebés habrán muerto en toda la humanidad. Cuántos niños que no conocieron el bien y el mal, que no tuvieron capacidad para elegir, simplemente no les llegó el momento y Jesús dijo que de ellos era el reino de los cielos. Quizás sea en base a eso. Pero Dios no quiere que tú perezcas. Y Él dijo que te va a ayudar a guardarte sin mancha y sin caída. La cosa es, ¿realmente creemos que el pecado es tan serio como para recargarnos a Dios pidiendo misericordia y pidiendo ayuda para el oportuno socorro? Cuando Jesús andaba con sus discípulos, jamás los alentó a que se sintieran algo muy especial, o alguien muy fuerte, o alguien que tenía mucha sabiduría. Fue todo lo contrario, siempre los mantuvo humillados, siempre los mantuvo con temor, siempre que no se envanecieran. Necesitamos aprender que el pecado es lo que nos va a destruir con Dios y que está en la puerta, como le pasó a Caín. El pecado está a la puerta, le advirtieron. Y necesitamos aprender a humillarnos con Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más horrendo que el pecado se hiciera de nuestras almas. Porque no habría esperanza. Dios ha determinado que los que no obedecen, la semana pasada veíamos a los contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, van a padecer las consecuencias de sus pecados, van a atesorar ira para el día de la ira. Una mente racional dirá, bueno, ¿por qué tan exagerado? ¿Por qué Dios tan amargado? ¿Por qué Dios tan severo? ¿Por qué Dios tan exigente? ¿Por qué no simple y sencillamente nos perdona y ya y queda todo limpio? No, porque Dios tiene que manifestar también su justicia. Y tenemos la oportunidad de alcanzar esa justicia para salvación en la persona de Jesús. Ahí sí podemos alcanzar la paz con Dios. Para eso murió Jesús, para que nuestros pecados puedan ser borrados, perdonados. Después de que aquellos discípulos les abrió el entendimiento, les dice que se predique en su nombre en todas las naciones el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Quieres entrar al cielo y verdaderamente descansar? Es un lugar de gozo, de paz. Como decía ahorita la palabra, entrarán en el reposo de Dios, acabarán sus obras, entrarán en la justicia de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que son contenciosos y que dicen que exagerados, que dicen no es para tanto, que tanto si fue una cosa bien sencilla? Es que no es el tamaño, es más bien la actitud de menosprecio hacia los mandamientos. ¿Quién pretende todavía seguir en este estilo de vida? Pues la palabra es muy clara, dice, vas a atesorar para ti mismo ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. Habrá justicia. Así como ha habido misericordia, también habrá justicia. Imagínate que Dios metiera a alguien que decidió toda su vida vivir como le dio su regalada gana, destruyendo, manchando aquí, destruyendo allá, echando a perder aquí, aprovechándose de este y del otro y riéndose de los demás y burlándose, y todavía lo dejan entrar. ¿Cuál justicia? Y el que se esforzó toda su vida, decía David, Señor,
Y dice, hasta que entrando en el santuario vi el fin de ellos. No pasan hambres, todo les va bien. En cambio, un verdadero creyente son aflicciones, temores, angustias. Pero cuando entra en una comunión íntima con Dios, Dios le revela el fin de aquellos que no obedecen a la verdad. Los has puesto en deslizaderos, dice. Ya no van a volver a pararse jamás. La muerte segunda es lo que espera a toda persona que decide todavía vivir en su maldad y no darle peso a lo que realmente es el pecado. Esa muerte segunda de la cual Dios nos quiere librar a todos. Ahorita vamos a morir, nos van a poner en una caja, nos van a sepultar, te van a cremar, qué sé yo, pero va a haber un día donde todos estaremos presentes para estar en el tribunal del juicio. Y ahí, cuando te hallen culpable, dice, al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en la de Cristo. Solo Jesús nos puede llevar, solo Jesús nos puede guardar, solo Jesús puede hacer posible que estemos ahí realmente para descansar, solo Jesús puede hacer posible que descansemos realmente sin una falsa esperanza. Necesitamos entender las graves consecuencias de no obedecer el Evangelio de Dios. Hay que dejar los pecados lo más que tú comprendas y cuando tú tengas un asomo de que hay algo mal en tu vida, humillarte con Dios y no darle cabida. No darle cabida. De otra manera, tendrás parte con aquellos contenciosos, con aquellos que nunca quisieron obedecer a Dios. Nada más horrendo que el pecado. Nada. Imagínate la situación más adversa y más espantosa aquí en la tierra. No es nada con lo que viene por toda la eternidad. Donde no está Dios, no hay paz. Hay dolor, hay temor, hay miedo, hay vacío. No hay descanso. ¿Quieres descansar? Todos queremos eso. Pongamos las cosas en su nivel adecuado, humillémonos con Dios y vayamos a Cristo. En Jesús está seguro. No hay a dónde ir. Pedro lo dijo, ¿a quién iremos? No hay a dónde ir. Medita en estas cosas, profundízalas y vamos a cerrar los ojos. Vamos a darle gracias a Dios y que nos haga entender esto de una manera sencilla, pero que nos afecte el alma para toda la eternidad. Padre, gracias. Que nos das la oportunidad, Señor, de abrir la Escritura, Señor, de enlazar textos, que nos abre el entendimiento. Padre, de veras, en el nombre de Jesús, trae, Señor, la luz al alma que está sufriendo para comprender en qué consiste esta gracia, Señor. Y que no tiene poder para vencer, Señor, sino es que tú le ayudas. Derrama de tu gracia, Señor, de tu Espíritu Santo, para que, Señor, haya fruto que te glorifique a ti, Señor. De veras, Padre, todos tenemos el anhelo de estar allá contigo, Señor. Pero los términos que tú has establecido son muy claros. Necesitamos que tú nos los hagas comprender, Señor, y nos des de tu gracia para poder ponerlos por obra, Señor. De veras, Padre, en el nombre de Jesús, solo de ti podemos pedir bendición. En ningún otro vamos a encontrarla, Señor. Ayúdanos, Señor, y concédenos de tu misericordia para que, Señor, aquel día podamos abrir los ojos con tranquilidad y con paz, con descanso, Señor. Glorifica tu nombre en todo esto, Señor. Gracias por Jesús, porque nos has dado la vida eterna, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.